Perfecto. Vamos esperando un poquito, pues no justo a las 9. Así se suma. Bueno, buenos días. Hoy no me acompaña nadie. No tengo a nadie con la cámara. Ay, muchas gracias, Milán. A ver, ¿quiénes se han incorporado nuevos
y me faltaban, que yo no tomé nota, y me faltaba el número de registro de Elian La Coñata y Bellido Rosalba Buesa. ¿Están ahí? Sí, profe, el mío es 907 Elianzo 036. Sí, 907. 036. Ok. ¿Y Bellido Bustamante? ¿Está? Bueno, ¿quién más? Profe, Sí. buen día, yo también me sumo hoy. Me asignaron Bien. el viernes pasado. Número de registro y 90, sí, 66, 65. apellido Roca Moroni, Agostina. y el nombre. Agostina, Muy bien. ¿Quién más? gracias. No, de nada. Sí. ¿Quién más? No hay nadie nuevo que... Ah, bueno, perdón, mil perdones, ya lo estoy arreglando. Espera que... Ya envidia. ¿Y el número de registro? Capaz que es otra persona, porque para cambiarte... Bueno, si alguien más se quiere sumar con la cámara. Bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bien. Bueno. Ah, tenía que... Hace un minutito que ya vamos. 907 653. Muy bien. Perfecto. Bueno. ¿Por qué hay gente que se suma? Ayer me preguntó a Ariel González, ¿es? González. Ariel 905-768. Bien, ¿alguien más se suma ahora? Luque. Muy bien. ¿Quién más no me dio su número de registro? O sea que en el primer listado no estaba. ¿Alguien más? O me lo escriben o me lo dicen, ¿sí? Ahí está. Rodríguez. Seguimos sumando emociones. Mm, 80. Muy bien, a ver quién más.
Bien. Me preguntaban ayer, que no recuerdo el nombre, pero recuerden que el trabajo práctico que les di es un trabajo, es una guía para trabajar ustedes los textos, no me lo tienen que entregar. Ayer me preguntaban, en materiales están estos autores, está Osona, Goldman, Oslak y Chiaramonte. Está el título, que es La cuestión regional en el proceso de formación del Estado argentino. La cuestión regional en el proceso de formación del Estado argentino. Y en Myron Gurkin es Aspectos económicos del federalismo argentino. Lo repito porque hay gente nueva. ¿Sí? Recuerden que no están autorizados a grabar, ¿sí? Bueno, igual acá no me aparece nadie. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta o duda? ¿Alguien más que se haya unido y no me haya dado el número de registro o no? Bien, se siguen sumando. Buen día. Sí. Ahí. ¿Sos Francisco? No, soy Bruno. Espera. Entonces espera un poquito. Dale. Que copio este. Brunito. Francisco. ¿Y vos, Bruno, qué apellido tenés? Ahora sí, Bruno. Jiménez. Tenés el número de registro, necesito. El mejor. Bueno, tenemos que después me lo chante. Bien. Yo les había dejado una pregunta, ¿recuerdan? ¿Pudieron pensarla, responderla? A ver. La pregunta se refería, nos retrotraemos un poco. Bien, un minuto que se va sumando la gente. Sí, Agustín. Bien. Cuando cae Rosas y se va a acordar para hacer una constitución federal, en el acuerdo de San Nicolás hay un enfrentamiento entre las provincias y Buenos Aires por la forma de elección de los constituyentes. Buenos Aires, por eso, como no se acepta la forma democrática, elige retirarse. Y quedan las provincias que van a hacer la Constitución Nacional. Ante la necesidad, como diría Oslak, que tiene la Confederación de la riqueza de Buenos Aires, es que la reincorpora por la fuerza, ¿sí? Y la obliga a firmar un pacto de unión. Y entonces Buenos Aires acepta, no le queda otra, pero también propone, que dado que no estuvo en la confección de la Constitución, proponer los cambios que pretenda Buenos Aires en la Constitución. Y lo que yo les preguntaba era, Buenos Aires, los cambios, las primeras reformas que tiene la Constitución de 1860. La Constitución ya estableció una forma de gobierno que es representativa, republicana, federal. Eso ya está así, ¿sí? Lo que yo les preguntaba es, los cambios que propone Buenos Aires, ¿hacen a la Constitución más federal o menos federal? ¿Por qué? Y a ver, ¿qué pensaron?
Si es que pensaron algo, si no. Yo estaba pensando y para mí lo hacen más federal. ¿Por qué? Por el hecho de que la Constitución no fue hecha por federales y fue hecha totalmente por unitarios. Entonces, al incorporar y al pedir... Espera un minuto, ahí no sé por qué. No sé con quién estoy hablando, pero... Con Bruno. A ver, la Constitución la hicieron los constituyentes provinciales. ¿Por qué decís que son? Perdón, chicos. Me confundí entonces. Pero bueno, a lo que iba era que al no haber participación de ninguna persona que fuera federal, lo que se buscaba en Buenos Aires es tipo también el federalismo y el autonomismo que caracterizaba lo que sería Buenos Aires. Entonces, eso ya fue. Ya hay una constitución que la hacen las provincias y esa constitución establece la forma representativa, republicana y federal. Claro. En esa constitución, Buenos Aires no estuvo presente, ¿sí? Sí. Vos me pones ahí, Estefanía, que Buenos Aires no pierda las ganancias del puerto. Lo que ocurre es que ya es una constitución federal, el puerto, a ver si lo puedes elaborar un poquito. Tipo, que van a reformar la Constitución en cuanto a sus necesidades de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lo que sería Buenos Aires en esa... Bueno, sí, a ver, pero la pregunta es... Para mí es esa, Buenos Aires hace porque cada uno tiene... A ver de a uno, chicos, porque si no nos mezclamos todos. Sí, hable usted, profesora. No lo voy a interrumpir. No. Hay alguien que me parece que quiere hablar y no... Ah, bueno. Sí, a ver un segundito. Un segundito, por favor. ¿Pasó algo? ¿Que se fuera profe? Dijo que esperemos un minutito, parece que le tocaron la puerta. Llamando y... Perdón. Sí, a ver, la pregunta era, Buenos Aires, cuando introduce las reformas, ¿las hace la Constitución más federal o menos federal? ¿Por qué? Vos me respondiste por ahí que hace más federal a la Constitución, y es la respuesta correcta. Ahora, habría que responder por qué, porque si no parece un poco loco, aunque no lo es. ¿Por qué Buenos Aires va a proponer una Constitución más federal aún que la que hicieron las provincias? Pueden tomar ejemplos actuales con respecto al federalismo. ¿Sigo yo, profe? Bueno. Yo lo que decía era que sí, ahora lo pienso bien es tomando el ejemplo de que ponele que estoy en mi casa, yo soy Buenos Aires y tengo a los vecinos que hacen una constitución y yo defiendo lo mío, defiendo mis intereses, a pesar de que haya una constitución, tipo, trataría de sacarle algo de ganancia con mi modo de gobernar, tipo... ¿Cómo? Tipo, tratando de que sea una provincia más autónoma y controle todos sus recursos. Yo defendería eso en mi caso, tipo, yo lo veo de esa manera. ¿Cómo? ¿Por qué hace la Constitución más federal? ¿De qué manera eso le sirve a Buenos Aires? De que cada provincia puede manejar sus propios recursos
Y yo lo veo, tipo, hasta ahí llego. Profe, puede ser porque, perdón, disculpe, pero puede ser porque, bueno, se establece que el gobierno nacional es Buenos Aires, o sea, cae en Buenos Aires y que puede intervenir las provincias o puede tener injerencia en las provincias como gobierno nacional. Y a nivel económico calculo que, A ver, de acuerdo, es una cuestión económica. como económicamente el país necesita su territorio, o sea, en cuanto a economía necesita expandirse como para poder, digamos, no sé, más ampliar su, digamos, su territorio para todo el tema del ganado o la economía en sí. No. A ver. Igual también puede ser por el hecho de que la economía, los mayores flujos de economía se manejaban en Buenos Aires. Y Tenían todo entonces, el poder de la economía, entonces se tenían que poner todos a disposición tuya. no. A ver, hay Puede más haber eso, federalismo, pero no se pone a disposición de nadie. A ver, no, tipo a disposición del federalismo. ahí me perdí. Claro, como que yo tengo mucha plata y puedo manejar en cierto modo muchas cosas, tipo, soy como que el centro de Argentina, se podría hacer, bueno. La provincia de Buenos Aires es indudablemente la más rica, la que tiene más recursos. Y por eso la Confederación necesita incorporarla, porque necesita de los recursos que tiene Buenos Aires. Sí. ¿Sí? En eso estamos de acuerdo, por eso además se hace la guerra, se hace la batalla para reincorporarla por la fuerza a Buenos Aires. Claro. Porque la Confederación estaba ahogada económicamente. Muy bien. ¿Por qué entonces Buenos Aires profundiza el federalismo? Porque, a ver, sí, puede controlar, pero a ver, entonces, hay gobiernos nacionales, está el gobierno nacional, están los gobiernos provinciales. Ese gobierno nacional, ¿con qué se banca? Con los recursos. Si ahora la han reincorporado a Buenos Aires. Con los recursos De Buenos Aires. de la aduana, profe. Si vos aumentás el federalismo, desprendés al gobierno nacional de responsabilidades y se lo das a las provincias. Y entonces la provincia de Buenos Aires gastaría menos. Vamos de nuevo, pero podemos tomar ejemplos actuales que tienen que ver con un federalismo, llamémosle bobo, o un federalismo engañoso, en el sentido que más federalismo es menos, más se desentiende el gobierno nacional, menos plata pone y más se tienen que arreglar las provincias. Si tienen plata bien y si no tienen plata también. Veamos el ejemplo. Hasta los años 90 del siglo pasado, por poner un caso, la educación, las escuelas de todo el país dependían del ministro de Educación de la Nación. Y el Ministerio de Educación de la Nación giraba los cheques, giraba el dinero para pagar a todas las escuelas. ¿Sí? Escuelas públicas estamos hablando. Al federalizar la educación, le traspasás a cada provincia la responsabilidad del gasto educativo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Y entonces la provincia tiene que arreglarse con los recursos propios, si los tiene, más los recursos que se llaman coparticipables, que son impuestos que recauda la nación y reparte proporcionalmente a las provincias. Y después, no pitch. ¿Se entiende? Es decir, que cuanto más federalismo tengas, más se lo tirás a las provincias y se arreglan con la educación, con la salud, con la seguridad, con lo que fuere. ¿Se entiende? Dice, bueno, esta provincia no maneja bien. ¿Y qué pasa si la provincia es pobre? ¿Qué pasa si la provincia no tiene recursos? Nunca se pensaron, por ejemplo, en su momento, por qué
van al paro los docentes de una provincia sí, otra no, en distintos momentos. Esto no pasaba cuando el gobierno nacional giraba los recursos para todo el país. Ahora el ministro de Educación no tiene responsabilidad, en realidad, bueno, lo que decide el Consejo Federal de Educación, algunos le hacen caso y otros no. Profe, por eso luchan por las paritarias nacionales, más allá. No, no. Eso es otra cosa, eso es establecer un piso. Claro, por eso, para que todas las provincias tengan algún piso equitativo como para poder, sí, en ese sentido. Pero estamos diciendo que cada provincia tiene que encargarse de esos pagos, ¿se entiende? Sí, sí, por ejemplo, Santa Cruz estuvo no sé cuántos meses sin pagarle a los docentes. Exacto. Y no solamente Santa Cruz, montones de otras provincias que han tenido problemas y siguen teniendo problemas. ¿Se entiende? Es decir, esto es coherente. No es que Buenos Aires es esquizofrénica, como vos decís, luchó todos cuántos años para imponer una constitución unitaria y ahora resulta que propone reformas que la hacen más federal. Es coherente con la defensa de sus intereses. Buenos Aires ahora está unida, sí, y sabe que el gasto de ese país, el gasto de ese gobierno nacional va a correr por su cuenta. Cuanto más federalismo haya, más se desentiende el gobierno nacional y menos plata tiene que poner ¿quién? Buenos Aires. ¿Se entiende? Por eso, ojo cuando decimos federalismo. ¿Qué queremos decir? Una cosa es la autonomía y otra cosa es arreglarte con lo tuyo, ¿no? Que en muchos casos es poco o no alcanza, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Buenos Aires ha actuado conforme a sus intereses, ¿sí? Pero falta un toque más, porque en este momento está gobernando el primer presidente, recuerdan que les dije, fue Urquiza por la Constitución, que cumplió los 6 años, y entonces estaba uno apellidado Derqui. Entonces Buenos Aires ha lamido sus heridas, dice, bueno, sí, nos vamos a reincorporar, denos tiempo, qué sé yo. El tiempo de volver a formar un ejército y esta vez ser Buenos Aires la que triunfa sobre las provincias. Ya definitivamente, ¿sí? Entonces, es la batalla de Pavón, donde Urquiza, que también se presenta con las fuerzas del resto de las provincias, es acusado porque, bueno, se retira de la batalla cuando la batalla todavía no estaba decidida, lo que para algunos hizo sospechar que él había arreglado con Buenos Aires. Bueno, lo cierto es que Derqui renuncia, el presidente sin apoyo ninguno debe renunciar, y entonces va a asumir Mitre, que es un hombre de Buenos Aires. Es decir, ¿qué ha hecho Buenos Aires? Ahora la élite de Buenos Aires, el sector dominante de Buenos Aires, tiene el control del país, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Y ahora van a venir 3 presidencias, o sea, el periodo que va de 1862 a 1880, cuando comienza prácticamente, ya hablamos del modelo agroexportador, gobiernan Mitre, Sarmiento, Avellaneda, es un periodo en el cual, ya por ejemplo, Mitre, ahí tenemos otro primer presidente, es el primer presidente de la Nación Unificada. 1862, Mitre gobierna para todo el país. ¿Se entiende hasta acá? Lo que ocurre es que la Constitución dice que el gobierno nacional tiene atribuciones que en la práctica no posee o no las puede ejercer de la manera que establece la Constitución, por caso, ¿no? Tiene que haber un ejército nacional cuyo comandante en jefe, ¿quién es? ¿Qué dice la Constitución? El presidente, profe, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente, el Poder Ejecutivo Nacional. Pero entonces primero debe crearse un ejército y antes que nada desmantelarse las milicias provinciales.
Porque si cada provincia mantiene sus milicias, fíjense, acaba de terminar una batalla. Mañana se separa o genera un conflicto. Es decir, deben desmantelarse las milicias provinciales, crearse un ejército profesional que debe estar dirigido por el gobierno nacional. Después tiene que establecerse una moneda de uso para todo el país. Después tiene que haber leyes. ¿Para qué? Porque hasta ese momento eran las leyes de la colonia, las costumbres. Entonces es la época que se hacen los códigos. El código civil, el código penal, para que sean las mismas leyes las que van a regir en todo el territorio nacional. ¿Se entiende? Es decir, hay que hacer todo un proceso que se denomina descentralización de la autoridad. El poder nacional debe tener las atribuciones que la Constitución le atribuye, ¿sí? Y que en realidad, en todo el periodo previo, no se había podido ejercer. Entonces, el gobierno nacional debe fortalecerse. Y hay dos grandes cuestiones, en esta época hacia el final, que tienen que ver, una es con la incorporación de una enorme cantidad de tierras bajo el control del Estado argentino, pero de una manera brutal. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A la conquista del desierto? Sí, del mal llamado desierto, ¿no? Porque, claro, estaba desierto ¿de quién? ¿De qué? De gente, estaba lleno de población autóctona, o sea, de ahí. Claro, estaba desierto de blancos, pero lleno de indígenas, ¿sí? Pero en esa época, ¿ellos eran tratados como personas? O sea, como civiles, ¿o no? No. Ahí no te entiendo, sí eran personas, pero no entiendo qué... Bueno, pero yo no estoy diciendo que no lo eran, profe, ya sé que sí lo eran. Yo me refiero si en la sociedad argentina las personas que eran de aborígenes, si está bien dicho la palabra, eran consideradas como personas en ese momento. Sí. Lo que pasa es que estaba la conquista, o sea, la Patagonia está separada, o sea, no hay control. Por ahí en la frontera hay más relación, pero después está en un lado los indígenas, que hay que decir que los indígenas en sus correrías llegaban hasta Rosario, han llegado hasta Rosario, lo que era penetrar muchísimo en territorio que se consideraba bajo control del Estado argentino, lo cual hacía que para la población no indígena fuera una cuestión que, bueno, llamaban que debían protegerse contra ellos, es decir, había toda una idea de que los indígenas debían ser controlados, y bueno, lo son de una manera brutal, porque en realidad la conquista de la Patagonia se lleva a cabo a través de un genocidio, ¿no? Es decir, matando y después, por ejemplo, si uno mira los diarios de la época, se incorpora todo el territorio, hay un proceso de aculturación de las poblaciones indígenas, y mujeres y niños eran entregados, no sé si cuando decís personas quizás te estás refiriendo a esto, eran entregados gratis. Por ejemplo, en el diario puedes leer hoy domingo a las 6 o a las 4 de la tarde serán entregados, y te dice tantas mujeres, tantos niños, para aquellas familias que quisieran tener, qué sé yo, en casa una cocinera, gente, sirvientes, ¿no? Entregados gratis, ¿sí? Separados así de sus familias, los niños de sus madres, o sea, una cosa realmente brutal. Ha sido un genocidio terrible el que se llevó a cabo, exterminando a poblaciones indígenas enteras para incorporar la Patagonia al control del Estado argentino, algo lo cual hay que avergonzarse, ¿no? Y dejar uno, cuando habla de la que se llama conquista del desierto, se mal llama desierto, ¿no? Entonces uno alerta y dice, no, desierto no, la conquista de la Patagonia, que se llevó a cabo con el genocidio indígena. Las tierras, o sea, todos aquellos que participaban
de la expedición, o sea, de la conquista del territorio, recibieron tierras, desde el último soldado raso hasta el general. El que llevó a cabo la conquista definitiva fue el general Roca. Y se les daba a todos una porción de territorio, una parcela, que es más pequeña a medida que vas bajando, ¿no? El soldado raso recibe la más pequeña y así van subiendo. Ahora, recibir una parcela de tierra, vos como miembro del ejército, ¿qué haces? Lejos de tu casa, sin saber cómo trabajar la tierra, no sé, lo cierto es que esas personas lo que hacían era vender su parcela rápidamente, la que habían recibido. Y esto permitió la consolidación de grandes latifundios, porque eran los generales, los más altos, los que recibían la mayor cantidad de tierras, quedaron concentradas en grandes estancias, ¿sí? Que empujado el ganado lanar van a ser muchas estancias de ovejas, ¿sí? Entonces se consolida la gran propiedad también en la Patagonia. Cuando hablamos de la Patagonia, bueno, ahora después se los voy a... Profe, una pregunta, disculpe. ¿No había financiamiento de estas, digamos, de esta conquista? Y no me acuerdo quién, y han sido dueños de parte también del territorio, estos que han financiado, ¿no? Sí, pudiera ser, sí. Han puesto dinero muchos estancieros, sí, y el propio gobierno nacional. Sí, porque lo que obtienen es inmenso, ¿no? El territorio de la Patagonia es inmenso. Sí. Ahora, el otro día haciendo el paralelismo, yo ya lo había escuchado en otro lado también, con respecto a cuando Estados Unidos amplía su territorio. Nada, todo muy diferente. Es todo muy diferente, sí, porque ahí, si bien también se hizo con la matanza de indígenas, y después terminaron acorralados en las llamadas reservaciones en Estados Unidos, pero ahí el avance de lo que se llamó la famosa conquista del oeste era un avance hay montones de películas que te lo presentan, viste las carretas, son los trabajadores los que avanzan. Claro. Son gente que va a buscar trabajar en la tierra, son pioneros, ¿no? Claro, el gobierno como que parceló y entregó territorio a gente que le iba a trabajar. Pero la gente fue primero, y después el Estado fue a apoyarla, por eso los indígenas luchaban y estos primeros se tenían que defender. Acá es al revés, acá quienes entran a la Patagonia es el ejército, no entran los trabajadores o las familias que quieren ir a poblar el territorio, que no fueron. Claro. En la conquista del oeste de los Estados Unidos la llevó a cabo esa gente común, gente que iba a tratar de trabajar, extranjeros que pretendían, ¿no? Entonces van avanzando con las carretas y van ganando el territorio. Y el ejército viene después, acompaña, ¿no? Para frenar esto. Acá es al revés, va directamente el ejército. No hay granjeros porque tampoco lo había. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí. Por eso también la forma de adquisición de las tierras y de las dimensiones de las tierras son diferentes, ¿no? Una cosa son los granjeros, otra cosa son los grandes estancieros, por ejemplo, acá en nuestro país. Bien. Y la otra gran cuestión que queda por cerrar también en el 80 es la cuestión capital. Hasta ese momento ya el puerto, los ingresos ya son, por eso se hizo federal, los ingresos ya son los ingresos del país, ¿no? Ahora, Buenos Aires, lo que hacía, la provincia de Buenos Aires, siempre tenemos que hacer esta distinción para no confundirnos porque son homónimas, la provincia de Buenos Aires lo que hacía era alquilarle el lugar para que estén los tres poderes nacionales, para que esté el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Les alquilaba el lugar, porque no había capital. Las autoridades nacionales estaban alquilando en la ciudad de Buenos Aires, que era
la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Ok, chicos? ¿Sí? Profe, cuando usted se refiere a alquilar, quiere decir a que propiamente dicho, la capital no tenía un lugar propio, sino que están en un lugar en el territorio de la provincia de Buenos Aires, en ese sentido. Claro, las autoridades nacionales estaban en la capital de la provincia de Buenos Aires, porque no había capital del país. Hay que establecer una capital. Y ahí, recuerdan ustedes que durante el periodo que Buenos Aires estuvo separada de la Confederación, estaban los autonomistas y los nacionalistas. Los nacionalistas querían unirse con la Confederación, pero bajo su control, que fue lo que finalmente, aunque de distinto modo, sucedió, y los autonomistas que no renegaban de unirse, pero más hacia adelante. Cuando la unión se hace realidad, lo que diferencia a nacionalistas de autonomistas es la cuestión capital. Los nacionalistas de Buenos Aires quieren que la ciudad de Buenos Aires sea capital de la República y los autonomistas no quieren. ¿Se entiende? Esa distinción sigue existiendo, pero basada en el punto de Buenos Aires, ciudad, capital sí, o Buenos Aires, capital no. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ahí nos quedamos, bueno, en realidad muchos observadores, cuando uno piensa, ahí el gobierno nacional se está enfrentando entonces, el gobierno nacional quiere que Buenos Aires, ciudad, sea la capital, se está enfrentando con la provincia más poderosa. El gobernador tejedor de la provincia de Buenos Aires tiene sus fuerzas, hay un enfrentamiento, las autoridades nacionales tienen que irse, en el momento más álgido de la cuestión, tienen que irse al barrio de Belgrano, en ese momento eran las afueras, y muchos observadores pensaban que esta pulseada la ganaba la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 1880 Buenos Aires se hace la capital de la República y entonces, pese a que geográficamente está dentro, podríamos decir, de la provincia de Buenos Aires, es un distrito aparte, porque es la capital de la República, de toda la Argentina. Y la provincia de Buenos Aires, que pierde la ciudad, va después, en el 34, si la memoria no me traiciona, a fundar su propia capital. ¿Cuál? La Plata. La Plata, efectivamente. La ciudad de las diagonales. Planeada, que va a ser La Plata. Entonces, 1880 culmina la presidencia de Avellaneda y entonces ya ahí ¿qué tenemos? Tenemos unos poderes nacionales asentados, fuertes, hay una capital del país, se ha fundado el colegio militar, hay un ejército nacional, hay rebeliones provinciales que son aplastadas justamente por el ejército, pero bueno, entonces en 1880 ha culminado un proceso donde ahí sí nuestro país está en condiciones de ¿qué? De insertarse en el sistema económico mundial, ¿cómo? ¿En calidad de qué? Como un país agroexportador. Exactamente, como país agroexportador. Así que comenzaría el modelo agroexportador hasta la crisis, hasta 1930, ¿sí? El MAE. Hay dos siglas que deben recordar nada más. Una es el MAE, modelo agroexportador, o como diría la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el crecimiento hacia afuera, basado en la exportación. Bueno, ¿por qué es en 1880? Porque han terminado los conflictos internos, hay un gobierno nacional, 1880,
De 1880 a 1930, ahí tenemos el modelo agroexportador, o crecimiento basado en la exportación, lo que se denomina el crecimiento hacia afuera. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué va a exportar la Argentina? Perdón, profe, estamos diciendo lo de que por qué era en ese año, en el 1880, y justo... Claro, porque han concluido los enfrentamientos, las guerras civiles, el poder nacional está fuerte, y entonces, en esas condiciones, ¿qué es lo que puede hacer el país? Puede recibir, por ejemplo, es más seguro para recibir inversiones, por ejemplo, ¿no? Porque vos ponele los ferrocarriles. Antes de la unificación, antes de la unión, durante la época de las guerras civiles y de los conflictos, ¿con quién pautás, con quién pactás el tendido de las líneas ferroviarias? ¿Con cada gobierno provincial? ¿Qué haces si una provincia se enfrenta con otra? Acá vos necesitas un gobierno que te garantice el tendido y te garantice la remisión de las ganancias. Es decir, hacia 1880 se ha completado el proceso que ha comenzado en 1810, podríamos decir, ¿sí? Sin temor a equivocarnos. Hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial fuerte. El gobierno va a garantizar ese modelo, el Estado lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, Profe, ¿esto es lo que llaman proceso de organización nacional? No, ese periodo se llama el proceso de reorganización nacional, se llama el periodo que va desde Caseros hasta que Buenos Aires se une a la Confederación. Ah, está bien. Ese periodo se llama periodo de la organización nacional, porque es cuando se hace la Constitución y después cuando es obligada a Buenos Aires a unirse y después cuando Buenos Aires se enfrenta nuevamente para dirigir el país. El periodo llamado de la Organización Nacional va de 1852 a 1862. Y después tienen las tres presidencias, que son las presidencias donde la autoridad nacional se va asentando, ¿sí? La centralización de la autoridad. Para ya, en 1880, hablar del modelo agroexportador. En todos los países latinoamericanos, el último tercio del siglo XIX, entran en esta situación. Algunos antes, otros después, pero terminan las guerras civiles, ha triunfado un sector, una región sobre otros, se organiza el país y se vuelve más seguro para las inversiones y comienzan los modelos de exportación primaria, que básicamente son de tres tipos en nuestra América. Exportación como la nuestra, que es exportación de clima templado, de productos de clima templado, la exportación de productos tropicales para otros países y los mineros. Nosotros entramos ahora. ¿Qué es lo que va a exportar nuestro país? Carne, pero no era... todavía no estaban los frigoríficos, ¿no? Era carne... No, todavía, primero es ganado en pie, ahora vemos sobre eso. Sí, Primero es ganado en pie, después será... ganado en pie, sí, se iba a decir. Pero que no es una carne, o sea, que no no perdura en el tiempo, es una carne salada. Hecha con sal, ¿no? Salada, no me acuerdo. No. El saladero ya prácticamente pierde vigencia, es desplazado. Ahora lo que viene es la estancia de producción de ganado que se exporta en pie y después vendrá el frigorífico. O sea, la estancia ganadera va a reemplazar al saladero. Sobre todo porque además van a terminarse, la carne salada básicamente era para alimentar a los esclavos de Brasil, de Cuba, y ya en 1889 ya no hay más esclavitud en Brasil. Así que el saladero no, ya deja de ser y vos lo que tenés es exportación, muy bien, de ganado y cereales. ¿Por qué? ¿Por qué esa? ¿Por qué ganado y cereales? ¿Ganado era más la provincia de Buenos Aires y el litoral tenía cereales? No me acuerdo. Sí, lo que es la pampa húmeda. Sí. ¿Sí? Todo lo que es la pampa húmeda, que sería principalmente Buenos Aires, parte de la Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, parte de Entre Ríos. Todo eso es la pampa húmeda. ¿Sí? O sea, la oferta de nuestro país, ¿de qué depende?
¿Por qué carne y cereales? Sí, bueno, puede producirlo, pero eso depende de qué. ¿De qué depende la demanda? De lo que necesita el comercio De lo que mundialmente. necesitan los países centrales, efectivamente. La demanda, Se puede hablar del tema de, acá el tema de la, bueno, ya fue anteriormente, ¿no? Pero quedó, digamos, nos incorporamos a la División Internacional del Trabajo, en realidad. exactamente, como productores de materia prima. Porque tenemos ventajas comparativas para la producción de carne y cereales, ¿verdad? Porque hay un territorio muy fértil y con el clima adecuado para esa exportación. Pero la demanda es excluyente. ¿Por qué carne y cereales? Porque en ese momento había crecido mucho la población en Europa y se necesitaban alimentos. ¿Sí? Entonces, por eso es. O sea, no es que cada país elige qué vender, sino que depende lo que necesitan en los centros y nuestro país está en condiciones de ofrecer. ¿Se entiende? No es lo que uno quiere, sino lo que los demás necesitan y uno puede proveer. Entonces, en un momento de gran crecimiento poblacional europeo, hay muchas más bocas que alimentar y bueno, ¿qué puede proveer nuestro país? Carne y cereales, porque tiene ventajas comparativas para la producción de carne y cereales. Un clima apropiado, un suelo apropiado, pero que se restringe a una zona del país, que es la pampa húmeda. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Esto vamos a derribar uno de los mitos que suelen... En ese momento, nuestro país va a tener un gran crecimiento económico, ¿sí? Ahora, eso no significa que, lo dijimos al comienzo del curso, eso no significa que ese crecimiento se traduzca en desarrollo, porque hay que ver quiénes se apropian de ese crecimiento económico. ¿Ok? Por eso es que no podemos decir nunca, es un absurdo, que la Argentina en esta época era una potencia, ¿no? Es decir, ¿o ustedes conocen algún país del mundo que se haya convertido en potencia vendiendo materia prima? Profe, ¿los que se beneficiaban eran los dueños de las tierras? Los grandes dueños de la tierra, lo que denominamos la oligarquía, ¿por qué? Porque gobierna para su propio beneficio. Es decir, tienen el poder económico, ahora vamos a ver, se aseguran el poder político para controlar el Estado de manera tal de impulsar este desarrollo. Hay un exministro de Comercio que siempre usa la oligarquía dueña de la tierra núcleo, que se refiere a la zona de la pampa húmeda, ¿verdad? Bueno, serán varios, no sé si uno solo, pero digo, acá cuando hablamos, ¿quiénes son los que concentran la riqueza? Los grandes latifundistas, los grandes, que además son ganaderos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funciona eso, pero son los grandes propietarios de tierra, no el que tiene una poquita, ¿no? Es decir, son los grandes propietarios, que además en muchos casos también pueden ser comerciantes exportadores. Son la élite, son el sector dominante, el poder económico que tiene la fuerza suficiente, controlan la economía, que ya la vienen controlando, o sea, esto es la continuación, ¿no? Y se aseguran el control del Estado para poder seguir manteniendo su poder económico. ¿Se entiende eso? Vos me hacías la pregunta por algo en especial, no sé. Lo que dijiste vos, estos sectores dominantes. Me lo preguntabas, bueno, a la persona, la última persona que me hizo la observación. No, profe, quería saber si se referían a esas personas nomás. Supongo que sí, no sé a qué te referís, pero sigue existiendo un sector, bueno, ahora ha cambiado un poco, pero digamos, todavía podés rastrear grandes propiedades en manos de las mismas familias, ¿sí? De las mismas familias, si es que te referís a hoy. Pero hablando del modelo agroexportador, lo que tenés es el dominio de los grandes propietarios, ¿sí?
Profe, Entonces, sería la clase dominante de Argentina, digamos, claro, eso. claro. Y Ojo, sí, sí, no solamente terrateniente, sí, me imagino, pero al margen de eso, también lo que ha pasado con el desarrollo económico del país tiene que ver con características de esta clase dominante, ¿no? Que no invertían en el país, que no desarrollaban nada. claro, claro. Por eso esa clase dominante es rentista. Porque acá, vos lo que vas a tener en el modelo, bueno, acá se juntan varias cosas. En el modelo vos tenés los factores de producción. ¿Cuáles son? La tierra, Tierra, y bueno, todo lo que es la mano de necesario obra para y el sí, la mano de obra. Tierra, tierra, capital y trabajo. tierra, capital y mano de obra, perfecto. Entonces, en todo caso, vos lo que tenés es grandes cantidades de tierra. De todas maneras, la tierra es finita, ¿no? Porque la pampa húmeda se termina y no hay más. Pero digamos, vos podés ir incorporando hasta la expansión horizontal agraria hasta que se acaba. Bien, pero es un territorio importante. Capital hay suficiente. ¿Quiénes lo tienen? Los grandes propietarios. El punto es que no lo invierten, no lo quieren, es una decisión no invertir. Lo utilizan como renta, ganan una enorme cantidad de capital, pero ese capital no lo invierten. Cuando estudiaron ustedes la revolución industrial en Inglaterra, bueno, ¿quiénes eran los burgueses, los que habían acumulado el capital suficiente para llevar adelante el proceso de industrialización? Por ejemplo, en Brasil, los terratenientes paulistas de la zona de San Pablo que se dedicaban a la producción cafetalera fueron inversores también. Fueron inversores. Por eso el desarrollo industrial brasileño es más temprano. Ahí, en ese caso y en esa región concreta, los grandes propietarios a su vez fueron inversores. Pero acá no se observa eso. Es una decisión deliberada. No es que falte el capital, sino que quienes lo tienen han decidido, han optado por no invertir. La inversión es, primero, trabajo, cosa que no están dispuestos a realizar. Segundo, un riesgo, porque vos podés invertir y te puede ir bien o no. ¿No? Las inversiones son un riesgo, no tenés la ganancia asegurada. Tercero, lleva tiempo. Si vos vas a industrializar o empezar un desarrollo industrial, eso no es de hoy para mañana, sino que lleva un tiempo de trabajo, de espera, de inversión, de gasto, que vos pones dinero para dentro de un tiempo obtener ganancias. Bueno, eso la oligarquía argentina ha decidido no hacer. De hecho, profe, antes del modelo agroexportador, en Argentina se exportaba lana, se habla de un ciclo lanar, ¿no? Claro, hacia mediados del siglo XIX Sí. vos lo que tenés es lanar. Lo que ocurre Y que no ahora, sé, podrían haberlo, no sé, la exportaban tal cual la sacaban, ni siquiera la lavaban, ni siquiera le daban hacían un proceso, nada, así, tum. Y con lavarla o procesarla mínimamente podían haber tenido más ganancias, de hecho. Y no, nada, Exacto. no tiene esa mentalidad. Exacto. La liquidez por sobre todo, digamos. Sí. Es renta pura. Sí. Obtienen la renta y no les importa nada más. En lo que vos decías, el ganado lanar va a ser, después de la conquista de la Patagonia, empujado a la Patagonia para que el ganado vacuno donde predomine en la pampa húmeda, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta acá? Entonces, sí, lo que hay es crecimiento económico, porque los índices, si uno observa todo el periodo, bueno, como siempre es cíclico, ¿no? El crecimiento en el capitalismo, crecimiento de crecimiento, pero en términos generales la curva va hacia arriba. El punto es que ese crecimiento no se traduce en desarrollo. Lo que sí, vamos a ver, la mano de obra por ahí sí es escasa, porque este es un crecimiento poblacional muy, muy lento. Esto es lo que denominan los demógrafos, junto con el Uruguay y el sur de Brasil, una zona vacía, es decir, de un lento crecimiento poblacional, hay poca población. Entonces se va a impulsar la inmigración. Y vamos a ver, hasta acá venimos bien. ¿Sí? Estamos diciendo, bueno, en nuestro país en 1880, cuando
bueno, tampoco es Suiza, ¿no? Pero ha culminado el proceso de organización nacional, los enfrentamientos internos, hay un poder nacional fuerte, está organizado, se va a incorporar como productor de materias primas, fundamentalmente ganado y cereales, que es lo que reclama una Europa que ha aumentado su población. ¿Qué tenemos entonces? Esta situación. Bien. Es un mito lo de la Argentina potencia, nunca lo fue. Tampoco fuimos el granero del mundo. En todo caso, éramos los proveedores de Gran Bretaña, que era nuestro principal mercado de carne. Ustedes saben que Gran Bretaña sacrifica su campo, así que es una importadora neta de alimentos. Nuestro principal mercado de carnes era Gran Bretaña. ¿Qué hay con Gran Bretaña? Acá lo que observamos, una relación complementaria. Gran Bretaña nos compra las materias primas que necesita, sobre todo la carne, para alimentar su población, y vende, bueno, se reciben sobre todo inversiones, ¿no? Partes frigoríficos, los ferrocarriles, que no solamente recibió, sino que es mundial, ¿no? El desarrollo de los ferrocarriles ingleses. Y la inversión, más de la mitad de la inversión británica en América Latina estaba en nuestro país. Acá lo que hay es un beneficio para ¿quiénes? Para Gran Bretaña primero y para la oligarquía argentina después, estrechamente unidos, en una relación asimétrica, porque en esta relación, ¿quién sale ganando siempre? Gran Bretaña, ¿no? Le resulta que nosotros lo que vendemos es materia prima. Complementaria, pero necesario también, porque vamos a ver después cuando, en este momento, Gran Bretaña es una potencia, sobre todo como proveedora de bienes invisibles, diría Hobsbawm, ¿no? Si bien otros países la han superado en cuanto a producción industrial, sigue siendo, en cuanto a los servicios, los seguros, los ferrocarriles, esas inversiones, Gran Bretaña sigue siendo pionera, sigue siendo la potencia. Cuando cambie esta situación y Gran Bretaña sea reemplazada ¿por quién? Estados Unidos. Por Estados Unidos, ahí Argentina no va a poder reeditar esa relación complementaria. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña no lo va a dejar, o sea, no va a querer. No, a ver, ¿por qué no puede hacer con Estados Unidos lo que hizo con Gran Bretaña? Profe, porque Estados Unidos no suprimió su parte de tierras, tipo, no se enfocó solo en la industrialización, sino que ellos también tienen su propia materia prima para... Exactamente, tienen llanuras, las llanuras son más grandes que la pampa húmeda. Es decir, Estados Unidos no necesita nuestros productos, mientras nosotros sí necesitamos la producción industrial de los Estados Unidos. Gran Bretaña necesitaba nuestra carne, Estados Unidos no. Eso va a ser... Bueno, pero por ahora hay una relación complementaria de beneficio no para el país, no para la Argentina, ¿no? De beneficio para Gran Bretaña y la oligarquía argentina, no para la Argentina en su conjunto. Bien. Vayamos al... Bueno, decíamos, quienes ostentan el poder económico se van a asegurar el poder político. ¿Cómo? Para controlar el Estado, ¿no? Y desde el Estado asegurar el funcionamiento del modelo agroexportador. ¿Cómo? Y siempre están representados en el gobierno nacional, de alguna manera, controlan. ¿Y cómo lo controlan? Y el candidato siempre los representa a ellos. ¿A través del fraude electoral, profe? A través del fraude electoral. Claro. En 1880 se funda el PAN, que es la unión del Partido Autonomista y el Partido Nacional. Porque una vez capitalizada la ciudad de Buenos Aires, ya esta distinción no tiene razón de ser. Ay, acá me aparece siempre que... no tiene razón. ¿Puedes repetir lo último que salió todo cortado? Por favor. Perdón, sí, porque me aparecen notificaciones más.
Se crea, en 1880 se crea el PAN, partido que es la unión del Partido Nacionalista, del Partido Autonomista y del Partido Nacional. Porque capitalizada Buenos Aires ya no hay nada más que lo separe. Si son los mismos, representan a los mismos. Entonces se crea el Partido Autonomista Nacional, que es el partido de la élite, el partido de los sectores dominantes. Roca, que va a ser el representante de ellos, también va a formar lo que se llama la Liga de Gobernadores. ¿Por qué? Porque también hay que asegurarse trabajar con las élites de las provincias, para que no haya conflictos con ellas. Es decir, no es solamente el sector dominante de Buenos Aires, sino su alianza con los sectores dominantes, si los hay, del resto de las provincias. ¿Me siguen? Es decir, también tenés que asegurarte la connivencia con las élites provinciales. ¿Sí? Por eso forma Roca la Liga de Gobernadores. ¿Ok? Ahora, este Partido Autonomista Nacional es un partido de élite, es un partido de la oligarquía. Y en nuestro país lo que hay es, ya desde ese tiempo, voto universal. Universal entendido para varones, ¿no? Voto universal. Cosa que no pasa en el resto de América Latina, que en la Tampoco mayoría... era secreto, ¿no, profe? ¿Cómo? No era secreto, ¿no? ¿El voto ahí o sí ya? No. Era cantado. Cantado es porque vos llegabas a la mesa de votación y expresabas en voz alta el candidato por el cual votabas. Lo que hace el PAN es asegurarse el dominio, del poder del Estado a través del fraude electoral. Porque de otra manera no podría ganar un partido que no tiene ninguna conexión con el resto de los sectores sociales que hay en la Argentina. ¿Sí? A través del fraude electoral. Esto va a durar hasta... No confundir con el PAN de Alfonsín, no, seguro que no. ¿Hasta cuándo dura? Si no saben la fecha, ¿hasta qué hecho concreto dura este fraude electoral? Ya que por ahí... Hasta el 14, profe, con la ley Sáenz Peña. Hasta el 12. En 1912 se sanciona, muy bien, la ley Sáenz Peña, que va a establecer el voto universal, todavía sigue siendo mujeres. ¿Qué más? ¿Cómo ahora? Secreto. Secreto y obligatorio. El voto universal, secreto y obligatorio. Muy bien. Ahora, vayamos a este punto, porque es muy interesante y por ahí lo vamos a ver en distintas épocas a lo largo de la historia. Las personas iban, no era obligatorio, llegaban a la mesa de votación y expresaban en voz alta el candidato por el cual votaban. Generalmente había gente rondando por ahí, que eran los esbirros del Partido Autonomista Nacional, que te decían, hay que votar por fulano de tal, ¿no? Si vos te atrevías a decir un nombre diferente, corrías el riesgo de que te agarraran patadas. Es decir, que había gente pesada que te daba indicaciones, por un lado. Con lo cual, muchos decían, ¿para qué voy a votar si esta elección ya sabemos quién la va a ganar, es el candidato del PAN? Y estaban, por ejemplo, en ese momento todavía no se retiraban las libretas de enrolamiento, entonces muchos iban a votar, pues votan los muertos, es porque una persona por ahí le proveían 2, 3 o 4 libretas de enrolamiento, entonces iba a votar con una, después se iba a la vuelta, se sacaba el sombrero, se daba vuelta al saco, venía y votaba con otra libreta de enrolamiento. O el capataz que tomaba todas las libretas de los peones y le preguntaba al dueño de la estancia, ¿por quién voto? Por tal. Bueno, iba y votaba, y a los demás decían, vamos a comer un asadito el día de la votación. Bueno, el punto es que era un sistema, en algunas cosas hay anécdotas muy graciosas, lamentablemente se está violando, porque esto hay que decirlo, ¿no? Entonces, esta oligarquía es liberal en lo económico, libre entrada de capitales, productos, no hay proteccionismo, nada, y no son liberales en lo político, porque si hacen fraude electoral no hay liberalismo político. Ni en lo social, profe. Y en lo social
en lo social tendríamos que decir, nuestro país se abre a la inmigración. Yo después les voy a leer algunas, lo que piensan los hombres de la llamada, a esta gente que gobierna estos años se la llama la generación del 80. Son los que vienen después de Sarmiento, de Mitre, ¿no? Son los que eran más jóvenes en ese momento. Se llama la generación del 80. ¿Post generación del 37? Claro, y por eso es del 80, ¿no? La del 37 quedó... Me refiero a que no sigan una línea parecida. Sí. En Claro, cuanto al liberalismo... Claro, ya sé que vino después igual, pero lo que yo decía era como que seguían una línea parecida en términos de ideología. Eran personas de libre cambio. Bueno. Totalmente, sí, efectivamente. Pero son dos momentos distintos con representantes distintos. Pero muy bien, sí, es así. Entonces, ¿a qué venía esto? La generación del 80 y les estaba diciendo, si bien por lo social, vos decís, en realidad no hay ningún límite a la llegada de inmigrantes. Se abre nuestro país a la inmigración. ¿Y qué pasa? Es probable no, es seguro que la oligarquía esperara otros inmigrantes. Ahora vamos a entrar en la cuestión inmigrantes, pero básicamente, ¿qué inmigrantes llegaron en esa oleada de finales del 19 y principios del 20? Los perdedores de la los de la Primera Guerra Mundial. Personas... No, es anterior a la Primera Guerra. Estamos hablando del fin del 19. Espera, no, la Primera Guerra, profe. 1914. ¿Y usted dijo 19-20 o no? Sí, del siglo XIX y del siglo XX. Perdón. Estamos hablando de 1880 a 1930, es el periodo del MAE, o sea, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? ¿No venían inmigrantes de Europa que venían escapaban de enfermedades o no me acuerdo o algo así? La falta de trabajo y de posibilidades. Europa en el siglo XIX se convierte en un continente expulsor de gente. No hay trabajo para todos. Y los que salen son los necesitados, son aquellos expulsados, es una manera de decir, expulsados por la situación, por la pobreza. Mayoritariamente, ¿de qué países vinieron? Claro, pero estamos hablando ya un poquito después, no más hacia el final del siglo XIX. Pero sí, en Europa sobra gente, es decir, no hay, en el sentido de sobrar, en el sentido que no hay trabajo para todos. Y en esa época, las principales colectividades, Irlanda no. Acá llegaron mayoritariamente, y muchos apellidos de los que tenemos acá lo atestiguan, en el curso. ¿No saben de dónde? ¿De Italia, profe? Italia y España. Italia y España. ¿Por qué? Porque hay que pensar que en Europa, hasta 1860 es un punto de inflexión. Hasta 1860, la mayor parte de los europeos salen del norte de Europa. ¿Sí? Después de 1860, la mayor parte de los europeos salen del sur de Europa. Es otro perfil totalmente diferente. Es decir, cuando nuestro país se abre a la inmigración, en ese momento la mayor cantidad de gente venía del sur de Europa. Es probable, reitero, probable no, es seguro que la oligarquía esperaba a otra gente. Y uno se pregunta, ¿para qué querrían alemanes, ingleses, franceses? No sabemos muy bien, ¿para hacer qué? Profe, quizás porque creían que estaban más avanzados en términos de industrialización. Sí, ¿y para trabajar dónde? Si vienen a un país que no es industrializado. Bueno, lo cierto es que tiene mucho más sentido que vengan los campesinos de Italia y de España, ¿sí? En ese sentido podemos decir que, si bien hay un desprecio, también hay que reconocer, se abre, o sea, en ese sentido son liberales, se van a hacer las leyes laicas, tanto para el matrimonio civil, para todos, y como la educación laica gratuita y obligatoria, para que puedan acceder todos los inmigrantes. En ese sentido podemos decir que son liberales.
más allá del desprecio que puedan sentir para algunos de los inmigrantes, algunos de los sectores inmigrantes. Me refiero por parte de la élite, ¿no? Ahora volvemos sobre la inmigración, pero quería ir a este punto. El PAN entonces gobernaba mediante el fraude. Y en muchos casos, los nativos, primero, hay una gran cantidad de inmigrantes. Piensen ustedes que en un momento en la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de la población era extranjera. Nuestro país en ese sentido es el primer país. Estados Unidos recibe más gente, pero también tiene más población. Acá el impacto es mucho mayor porque el número poblacional existente es muchísimo menor. Piensen ustedes que para varones adultos la proporción era 5-1, 5 extranjeros por un nativo. El shock inmigratorio es realmente notable en la ciudad de Buenos Aires, que es donde se concentra, y los alrededores donde se concentra la mayor cantidad de población. Ahora vamos a ver por qué. Esta gente no vota, pues son extranjeros, los extranjeros no votan en el país donde van, perfecto. Están los nativos. Los nativos, en muchos casos, deciden no votar, no es obligatorio, porque si total, ya sabemos quién va a ganar. Al punto tal, bueno, ¿esto para quién es funcional? ¿A quién le sirve? A la élite de Buenos Aires. ¿Cómo? A la élite de Buenos A Aires. la oligarquía. La oligarquía. Ya hablamos de la oligarquía a nivel de donde esté. Profe, cuando usted hablaba recién de que, bueno, que en fin la educación era laica y gratuita, en realidad la educación está como, siempre sería como un elemento reproductor del sistema social económico también, ¿no? Sí, claro que sí. Por eso mismo también, o sea, lo utilizaban en ese sentido, era un instrumento Claro, también para ellos. yo me refería en cuanto a liberal, porque Sí. vos hacerlo laica, vos vienen del país que vengan, con la cualquiera confesión puede religiosa que acceder, tengan, y obviamente. todos pueden ir a la escuela. Sí, obvio. ¿No? Lo mismo que la ley de cementerios, antes todo eso estaba en manos de la Iglesia Católica, y esto va a pasar al Estado. Claro. Eso es liberal, ¿no? Eso es liberal. En ese sentido liberal. lo decimos. Sí. Desde luego que reproduce la visión historiográfica nacional, pero también hay que lograr, son hijos de inmigrantes, hay que lograr El sentido nacional, claro, obvio. inculcar la nacionalidad, ¿no? Claro, el sentido nacional, sí, Por obvio. eso es que nosotros, ¿cómo establecemos nosotros la nacionalidad? ¿En base a qué? El otro día usted dijo que era conflictos con diferentes, o sea, con territorios Sí, digo, el argentino es argentino, sí. ¿Conoce el idioma, profe? ¿Tiene No, nacional? espera. Pero digo, ahora, ¿quiénes somos argentinos? Los que nacemos en Argentina, vivimos en Argentina. Los solares, aquellos que nacen. Porque si vos tenés que hacer por sangre, que es lo que hacen los países europeos, por ejemplo, la nacionalidad por sangre, por origen, imagínense, con la proporción que les estoy diciendo, no había nadie. serían extranjeros, Claro. ¿no? Entonces, son distintas modalidades, ¿no? Acá nosotros establecemos que el que nace en la Argentina es argentino. Otros tienen establecido que si es hijo de tal, es por sangre. Pero nosotros acá es por lugar de nacimiento. Nacionalismo de inclusión. Claro, sobre todo cuando vos tenés tanta cantidad de inmigrantes. No te queda otra. Si es por sangre, entonces, bien. Pero esto a qué venía, que bueno, no votaban, y el nativo decía, bueno, ¿para qué voy a ir a votar si ya sabemos quién va a ganar? ¿Esto a quién le sirve? A la oligarquía terrateniente, profe. Claro, a la oligarquía. ¿Por qué? Porque en muchos casos el PAN ni siquiera tiene que hacer fraude. Porque el desapego, el dejar hacer, el no voy si total, ya sabemos lo que va a pasar, en muchos casos ni siquiera era necesario implementar el fraude. Esa indiferencia política, ¿a quién le viene bien?
a los sectores dominantes, siempre. ¿Se entiende? ¿Pueden hacer algún paralelismo con cualquier otra época de nuestra historia con esta situación? Hasta hoy, ¿no? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, o sea que vos decís un caso de poca incentivación política para ir a votar, o sea, para ejercer un derecho a voto y que la gente no lo haya hecho. Bueno, acordate que ahora el voto es obligatorio, ¿no? Sí, pero el desinterés por participar o porque la política puede cambiar las cosas. En el 90, yo hablo mucho por mí, pero en el 90... Dale. En el 90 era como, viste, los valores que se impartían o que prevalecían eran el individualismo, nada colectivo. Bueno, sí, nos dejaron, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, la política ha visto la política como si fuera... Una cosa es la política partidaria y otra la política. Política es todo, ¿no? Política, todo. Uno tiene que participar políticamente, más allá de los partidos que existan o claro, no, pero política es todo, es con quién te podés casar, cómo podés educar a tus hijos, si podés comer o no, o sea, política es todo es política. Profe, ¿podría ser la crisis del 2001 quizás? A ver. Crisis. ¿Cómo? Concretamente la crisis, quizás un poquito antes. De hecho, yo estaba pensando un poquito después, tipo la llegada de los 5 presidentes, de la gente, o sea, después también, no sé, tenés el ejemplo de la cantidad de pocos votos que sacaron los candidatos y esas cosas, o no, nada que ver. Eso es dispersión del voto, pero vos mirá, 5 presidentes nunca hubo 3, ¿no? Tienen que jurar ante la asamblea. Lo que hubo en el medio son encargados del poder ejecutivo, porque el país no puede quedar acéfalo. Pero bueno, vamos a tratar de llegar a ese momento. En los 90, y en el 2000, lo que se propiciaba, no sé si se acuerdan, o saben. No, profe, no existíamos. No, bueno, yo tampoco existía en la Segunda Guerra Mundial y te la puedo contar. Pero dije, no sé si se acuerdan. ¿Acordar? No, leer quizás. No, porque bueno, perdón, yo sí existía, bueno, por eso, porque me dijeron yo en los 90, por eso les decía. Sí, yo tengo 44, así que en los 90 existía bastante. Por eso. No, y además uno lo puede saber, chicos, vamos. No, emerjan del es historia contemporánea, tampoco es una historia de hace 400 años. 2001 hace 20 años, ¿viste? No. Profe, nos tiró los años en la cara este chico. Hay que acomodarlo. No. Pero no, también, a ver, pero tiene que conocer un poquito. Pero vas a ver que si yo te digo, por ahí ustedes lo saben, porque lo han escuchado, simplemente por el hecho de vivir, de existir. Se propiciaba, y a veces ahora también, esa indiferencia política a través de todos los políticos son lo mismo, todos son la misma merda. Entonces, ¿para qué vas a ir a votar si total? Y entonces, no sé, Elena, si te acordás, por ejemplo, decían, el club de los 401, si vos estás a más de 400 kilómetros, no tenés obligación de ir a votar, vas a la comisaría y que certifiquen que estabas ahí. Entonces decía, usted viaje más de 401 kilómetros y no vota. O la otra, por eso decía 2001, ya que me hablaron de la crisis, en octubre del 2001 hubo las elecciones de medio término. Y ahí casi 5 millones de votos, 4.800.000 y pico, eso lo pueden verificar, yo no recuerdo la cifra exacta, fueron votos, el llamado voto bronca, que ponías un pedazo de mortadela dentro del sobre, o una figurita de San Martín, o un papel higiénico, ¿no? El voto nulo, el voto bronca, es como los niños, no está. Cuando te hacen los nenes chiquitos, se tapan, ellos no ven. Bueno, entonces... prefiero el voto bronca que a la indiferencia igual, ¿no? Porque bueno, el voto bronca dice, bueno acá estoy y me molesta algo.
¿A quién le sirvió el voto bronca? Sí, a los mismos de siempre, porque se anuló el voto. 5 millones de votos tirados a la basura. Entonces después la gente se preguntaba cómo llegó Duhalde a presidente. ¿Y Por por las qué? elecciones, la primera minoría, las Bueno, no profe, vino de desde Alfonsín acá todos llegaron por las elecciones. o porque uno dejó hacer o porque Sí, tiró el obvio. voto. Ni hablar, obvio. Entonces está todo pensado eso, ¿no? Esto no es casual. El desinterés que se fomenta es también generado a partir de que las cosas sigan como están, que no cambien. Porque salvo que vos decidas hacer la revolución y salgas mañana a empuñar las armas, la única manera de cambiar las cosas es mediante el sistema democrático, es votando. Y después el resultado de la votación es el resultado que hay. O sea, ojo con eso, porque ese llamado, la indiferencia, todos son lo mismo, entonces, qué sé yo. Chicos, si hay algo seguro es que todos nos vamos a morir, pero hay que vivir como si nunca fuera a suceder, ¿no? Es decir, uno no piensa en el día de morir, uno vive su vida, ¿estamos? Bueno, vos querés cambiar las cosas, tenés que cambiar de alguna manera. La indiferencia siempre beneficia a los mismos, que les encanta la indiferencia. Cuanto más indiferencia haya, si es exactamente todo igual, ¿para qué vas a vivir? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener hijos? ¿Para qué vas a seguir una carrera? Si todo es... No se puede vivir así. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Y el ejemplo para mí más palpable es de ese famoso voto bronca. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si esos casi 5 millones de votos, que es un número, hubieran ido a otro candidato? ¿Qué sé yo? Pero bueno, no podemos hacer historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, fue. Pero decimos, es funcional al sistema, es funcional a los sectores dominantes. Al status quo, profe. Exacto. Entonces, eso hay que pensarlo. Lo que no quiere decir que uno en determinadas circunstancias no pueda votar en blanco o incluso anular el voto si es que lo considera. Ahora, cuando es llevado a esa situación a través de una de toda una acción, ojo con eso, ¿no? Siempre beneficia a los mismos. Es decir, que el grado de indiferencia es funcional a los sectores dominantes. Y esa creencia de que todo es igual, nada sirve, ¿para qué? Le vuelvo a repetir. Si es así, no vivamos. Total, ya sabemos cómo termina esta historia, ¿no? Por favor. Bueno, entonces tenemos al PAN dominando el Estado y el Estado lo controla para seguir. Es un Estado que beneficia ese modelo agroexportador sin lugar a dudas. Bien. En cuanto a la inmigración, acá también vamos a señalar algo y que tiene que ver un poco, no es que cuando yo me refería a que había tantos inmigrantes, me refería a un sector de la Argentina y a un determinado periodo de tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, no en el resto del país. No podemos decir que nosotros, algunos sí, otros no, descendamos de europeos, porque eso es negar o olvidar que hay una enorme cantidad de gente que o son indígenas, bueno, no son muchos, pero sí descendientes de indígenas hay muchos, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Sí hubo un gran aluvión inmigratorio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero ese se concentró en un lugar determinado y eso no refleja lo que es la dinámica de toda la población de la Argentina. Que después la historiografía tradicional que representa a estos sectores hayan querido presentar a nuestro país como cuya población es básicamente blanca europea, eso es otra cosa y no se condice con la realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso lo dejo, de acá me ponen, no pedí nacer en Argentina, tuve el privilegio, me lo ponen como... está bien. Bueno, eso queda para cada uno. O en todo caso uno no pide nacer, ¿no? Así que bueno.
Pero, en fin, me hizo reír. Bueno, y otra cuestión es la siguiente, que es un mito también, es el mito del crisol de razas. El de entender que la población argentina es como una gran olla donde se van poniendo los agregados, los ingredientes, y que vienen de distintos lugares, y que se forma una comida donde se reúnen todos los ingredientes de las distintas colectividades sin ningún conflicto. Eso no fue así. Es decir, es cierto que en muchos casos fue la llegada de los inmigrantes es muy abrumadora por la cantidad y la poca cantidad de población, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, como ya les he dicho. Pero hubo reacciones, no hubo buena recepción, para los sectores dominantes la llegada de estos inmigrantes no era la deseada, hablaban muy en contra de ellos. No sé si acá tenía algunas palabras. Para la gente común también. Fíjense ustedes que en general, yo siempre os digo, nosotros asociamos a cada colectividad generalmente con un adjetivo, me caen los libros, con un adjetivo negativo o peyorativo. Incluso ahora cuando, por ejemplo, nos referimos a inmigrantes de países limítrofes, porque ha cambiado después la dinámica de la migración en la Argentina, nosotros lo hacemos con una forma peyorativa, ¿no? Yoruba, peruca, bolitas, es decir, siempre nos referimos en forma discriminadora. No considero que la sociedad sea racista, pero sí discriminadora, ¿no? O por lo menos así la veo yo, no sé cómo la ven ustedes. Ayer fui al banco y la persona de seguridad se estaba quejando de las personas que venían del exterior. ¿Y qué proponía? Bueno, no, nada, solo se empezó a quejar con una señora que fue de los planes sociales, que uno está laburando y ellos vienen y cobran un plan y esas cosas, pero nada serio, ninguna propuesta. Claro, ¿de dónde sacaría eso? Si la señora tiene radicación o tiene hijos argentinos, por eso quizás cobraba un plan, hay que ver. Y aparte también pueden nacionalizarse argentinos, ¿no? No solo va por el tema de nacer justamente en Argentina. La Argentina es un país que le abre los brazos a todos. Sí, es un país inclusivo. En ese sentido yo creo que es bastante esquizofrénico, porque por un lado, desde el punto de vista de lo que es tanto venir, instalarse, estudiar en los hospitales, todos recibimos a todo el mundo sin excepción. Sin embargo, tenemos, como ese caso que vos me nombrás, mucha gente que actúa de esa manera, ¿no? Hay también una discriminación cultural muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, lamentablemente. Creo que viene de la mano también con la decadencia en términos económicos de la Argentina. Uno quizás se la agarra con gente que nada tiene que ver y bueno, pasan estas cosas, porque si vos tendrías una Argentina que estuviera en crecimiento y no hubiera problemas de atención, esas cosas, quizás no tenés tantas personas que se la agarren con un grupo determinado de personas, porque simplemente pasa que se la agarran con ese grupo determinado de personas y no con otro tipo de gente que quizás también viene del exterior. Sí, yo estaría de acuerdo en suscribir lo que vos decís, si no fuera porque la actitud discriminadora de la sociedad existió siempre, aún cuando no había problema, ¿no? Esa cosa que latente de tener que ser como los europeos, siempre mirar para afuera y no ser como nosotros mismos, me parece. Pero eso también es inculcado, es cultural. Sí, totalmente, es cultural. Totalmente. Y el tema de las razas, más allá, es una cuestión de clasificación discriminatoria también. Entonces, absolutamente. A nivel mundial, sí. Grupos étnicos. Pero sí, eso también es cultural, Yo tuve la oportunidad de viajar de chica por México, así, en colectivo, por todo, gran parte, y lo que más fueron en los 90, exactamente, fines de los 90, y lo que más me llamó la atención... Lo hizo. Sí, bueno,
nos hizo, digamos, después quedamos así como quedamos. Bueno, al salir uno se da cuenta de que hay países que sí, o sea, los mexicanos amaban su cultura y respetaban y se identificaban y amaban lo que eran. Y yo no veo mucho ese amor, o no sé si ahora, pero en ese momento por aquí no existía tanto, pero bueno, nada. Sí, pero ojo también, yo también he estado mucho en México y yo lo que veo también, para mí México es una sociedad muy racista, muy discriminadora. Sí, pero me refiero no en el DF ni nada por el estilo, yo fui por otros lugares también, pero nada, sí, DF tenés el chilango, como le decían, que es como el porteño acá. Que son mestizos, sobre todo porque ahí es una nación mestiza. Claro, obvio. Pienso, o por lo menos quiero pensar que son los menos, pero son los que más ruido hacen, quizás las personas que erradican xenofobia en algún punto. Porque bueno, lo que pasa es que sí, xenofobia ya estamos en un grado superlativo. Claro. Lo que yo me refiero es a la discriminación más lisa, más llana, más cotidiana, que la vamos... Si no, la naturalizada, digamos, profe, porque en realidad está naturalizada. No podés entender cómo un morocho le dice a otro negro de mierda, que no se miró nunca al espejo, porque nosotros acá, negros africanos, hay pocos, no tenemos. Nosotros decimos negros los que son morochos, que son descendientes seguramente en algún momento de indígenas, si no, ¿cómo llegó ese morochaje a su piel? ¿Sí? Y sin embargo, incluso esa gente actúa en contra de sí misma, en contra de lo que es. Eso se lo han metido en la cabeza, ¿eh? Si no, es inentendible. ¿Se entiende lo que digo? Sí. La diferencia no existe, pero que vos no puedas, o no te reconozcas como lo que sos, y no significa nada. O sea, no hay ninguna diferencia, pero cuando vos la creés que la hay, ahí tenemos un problema. Y eso se inculca, ¿eh? Eso se inculca. Bueno, han escuchado esto que estoy diciendo, es muy común. Y se naturaliza. Eso es un problema. Por lo menos, eso es un problema. Creo que no hay racismo que pueda haber en los Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países, los europeos, bueno, pero lo han sido siempre, ¿no? Pero es un país que discrimina bastante, ¿no? Profe, el otro día hablaban de, por ejemplo, no era tan chica, pero sí, de mismo cuando en la tele estaban todas esas tiras de Cris Morena, que eran todas rubias, lindas, flaquitas, o todos así, ningún morochito, y todo eso, era como lo... Sí, cuando vos el prototipo, bueno, si vos me decís en México, una de las cosas que vos veías en México, las propagandas eran todos rubios de ojos celestes, claro, vos mirabas y no veías a uno. Sí. ¿De dónde es este? Claro, No Morte debe ser blanco, porque... ¿de dónde está? Sí, hijo del menemismo. Los inmigrantes, los pobres, los que reciben un plan, no hace falta ser inmigrante para que uno los descalifique porque recibe un plan, ¿no? Sin empezar es verdad, a eso quería llegar, que, o sea, hoy en día tenés gente que igual se quejan de los mismos personas que viven acá por el simple hecho de recibir una asistencia social quizás, porque no me gusta mucho la palabra plan. Claro, sobre todo cuando no hay trabajo suficiente y bueno, de alguna manera el Estado debe hacerse responsable por esa situación. Cuando no hay justicia social, el país emerge en estas cosas, calculo. Y cuando las políticas económicas derivan de esa situación, sí, ojo con eso. Entonces, lo que decimos es que esa incorporación de los inmigrantes no fue tan idílica como a veces nos quieren hacer pensar. Y basta mirar lo que somos ahora como sociedad. Somos el resultado de eso. Entonces, más que crisol de razas, lo que se habla más de pluralismo cultural, ¿no? Donde hubo muchas reacciones xenófobas y muchas actitudes discriminatorias. Algo que ha sido, me dice, insuficiente calidad de la red. Ojo si se corta, ¿no? ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, profe. Okay, Quédese tranquilo, cuando pase algo le avisamos. Ah, bueno. Si es que pueden, pero me dice eso, por eso les advierto. Entonces les decía que es una... Bueno, si vos tenés una política económica que no genera trabajo, no es increíble, es lo que provoca esa política económica. ¿Vos te pensás que los gobiernos no lo saben?
Bien, o quienes están en el gobierno, ¿no? En los distintos gobiernos. Bueno, entonces, sí, digamos, se integran, hay una parte donde sí favorece la integración del inmigrante. ¿Por qué? Piensen ustedes, hay muchos varones adultos, porque en general los que vienen son hombres en edad de trabajar. Generalmente son solteros. Si son casados, dejan a su mujer y a sus hijos en el país de Europa, vienen, están unos años hasta que logran establecerse, pueden mandar el pasaje a la familia y después de un tiempo la tienen acá. Pero en el caso de los solteros, también el hecho, por ejemplo, de pertenecer a países como Italia o España, mayoritariamente de religión católica, y acá también catolicismo, quizás favoreció la unión por casarse con las nativas argentinas, ¿sí? Entonces la integración fue más sencilla. En general, salvo algunas colectividades que son más cerradas, más endogámicas y que tienden a casarse entre sí, o sea, dentro de la colectividad, estas dos colectividades que son las más grandes que recibe la Argentina, Italia y España de esa época, digamos que eran más fáciles de poder casarse con las argentinas. ¿Se entiende lo que digo? Y de esa manera ir integrándose más fácilmente a la sociedad. ¿Sí? Profe, este periodo de inmigraciones sería de qué años básicamente? Finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, que es el momento en que llega el gran aluvión de gente. Uno puede ver año por año, ¿no? Pero final del XIX, principio del XX es la mayor cantidad. Después se vuelve negativa en la época de guerra, del 14 al 18, después se recompone, pero nunca a los niveles de antes de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de esa primera migración. Ahora a medida que avanzamos en el tiempo, vamos a hablar de otro tipo de migraciones, ¿no? Pero ahora estamos hablando de lo que se llama la gran inmigración en nuestro país, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende esto? Sí. Es cuando se recibe una enorme cantidad de gente. Que también llegan a todos los países, ¿no? Llegan a todos los países de América Latina. Pero fundamentalmente, y más que nada, en nuestro país, sobre todo, se siente más, reitero, por la escasa cantidad de población. Bien, ahora, vamos a ver que estos inmigrantes, italianos y españoles, ¿qué eran en sus países de origen? Creo que lo mencionamos en algún momento. Trabajan... Trabajadores sin trabajo. Sí, claro. Sí, pero ¿en qué trabajaban? Campesinos. Y sí, no son países industrializados, salvo algún sector del norte de Italia, pero no son países industrializados. Bueno, son países campesinos que vienen a trabajar, deciden migrar a un país que lo más importante que tiene es el trabajo agrario. Entonces, bueno, ¿con qué esperanza vienen? La esperanza de trabajar la tierra. Pero ahí vamos a tener un problema. En realidad lo van a tener ellos. ¿Por qué? Porque la tierra está ocupada. Hay grandes propiedades. Y entonces vos podés ir a trabajar la tierra, pero ¿en calidad de qué? De un peón. Pero, sí, peón, vas a trabajar, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué tierra? La tierra de los oligarcas. Entonces, claro, entonces vos tenés que alquilarle la parcela de tierra. Claro, como si fuera la de feudo. Arrendatario. ¿Cómo? Son los arrendatarios, ¿sí? Claro. Son los arrendatarios, efectivamente. Y esto va a hacer que crezca la producción cerealera. A ver, el gran propietario es ganadero. Y además la ganadería ni siquiera necesita mucho trabajo ni mucha gente. Es ganadero. Las vacas son bien de capital, ¿no? Es ganadero. Y esas enormes extensiones de tierra se subdividen en parcelas de 200 hectáreas y se alquilan.
se arriendan, se dice cuando es tierra, ¿no? Entonces vos tenés al arrendatario. El contrato de arrendamiento es un contrato corto, entre 3 y 5 años, generalmente 3, y se establece en el contrato cuánto vas a pagar, si lo pagas con parte de la cosecha, si te dan los instrumentos o los llevas vos. Eso es distinto el tipo de contrato. Lo cierto es que el gran propietario, en su enorme extensión de tierra, va a alquilar numerosas parcelas. Esas parcelas el arrendatario se va a dedicar al cultivo. Puede hacer trigo, lino, y después la última siempre tiene que dejar cultivado con alfalfa para alimentar el ganado del propietario. Cuando termina el contrato, el propietario te alquila, pero no la misma parcela, sino que te mueve a otra parcela, porque vos se la dejaste con alfalfa para su ganado. Y así va rotando todos los arrendatarios dentro de la gran propiedad. Lo que hace no solo que esta sea una situación muy precaria para el arrendatario, sino que además tampoco tenga sentido mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué hacéis vos en tu parcela? ¿Construís una casa? Y después la tenés que dejar, porque llevártela no la podés llevar. Entonces también, por ahí una buena cosecha, las 5 restantes no son buenas. La agricultura depende de un montón de factores que no tienen que ver con el trabajo humano ni con el deseo humano. La vaca aguanta la lluvia, el calor, la vaca te aguanta, es resistente. Pero en cambio la agricultura, aparte de ser más trabajosa, necesita que llueva, pero no demasiado, que salga el sol cuando tiene que salir, cuidado con las plagas, cuidado con esto, es decir, es una situación mucho más impredecible. No es que dejaban una tierra, pero eso era antes, ¿no? Eso era en otras épocas, en siglos pasados. Después ya no, con la cantidad de población, digo para el que me está preguntando. Acá no es que dejan de cultivar, la cultivan con alfalfa y esto dejan para que venga el ganado y coma. Y después rota a otro sector de la gran propiedad. Así que la situación del arrendatario realmente es una situación muy difícil, de mucho trabajo. Y además, vamos a delirar un minuto y decimos, supongamos que por un milagro de la vida, ese arrendatario ha conseguido juntar, ahorrar un dinero para comprar una parcela pequeña. No se la venden. Claro, ¿quién se la vende? ¿El gran propietario? De ninguna manera. Es decir, las tierras están ocupadas. Ya está. O condición de arrendatario o no hay otra. Entonces, muchos de estos, en vez de quedarse en el campo, ¿a dónde van? A la ciudad. ¿Y a qué ciudad? A la ciudad de Buenos Aires. Donde hasta para mendigar hay más gente. ¿Está? Pero bueno, tenés trabajo en los servicios, estibador en el puerto, en los ferrocarriles, en los talleres, en lo que fuere, tenés más posibilidades. El único, acá predominó la gran propiedad privada mayor. La única provincia cuyo gobierno provincial llevó adelante un proceso de colonización para captar a los inmigrantes y que posibilitaba que los inmigrantes después sean dueños de la tierra fue Santa Fe. Por eso si uno mira las proporciones de las tierras en Santa Fe, por lo menos hasta hace unas décadas, son sustancialmente menores las dimensiones a las que puede haber en la provincia de Buenos Aires, donde son cientos de miles de hectáreas en manos de un propietario. Y también piensen ustedes que indudablemente las tierras, chicos, para que predomine la gran propiedad, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Porque un gran propietario tiene 3 hijos, se supone que heredan cada uno de los hijos, entonces esa gran propiedad se divide en 3. A su vez estos hijos tienen hijos, y entonces se dividirían después que ellos no estén en sus propios hijos, que serían los nietos. Entonces, naturalmente, esa propiedad tendría que estar subdividida. ¿Por qué no sucede? Porque permanecen dentro de la familia, no se venden, pasan en bloque a la familia, a la familia, a la familia. ¿Entienden? Bueno, así que la situación del arrendatario es una situación, permite hacer crecer enormemente la producción de cereales,
Pero la situación del arrendatario es muy, muy difícil, muy precaria, muy dura, hace que durante mucho tiempo, en 1912, por ejemplo, se va a formar la Federación Agraria con el grito de Alcorta que los arrendatarios van a hacer una especie de huelga, podríamos decir, para pedir mejoras en los arrendamientos, en más tiempo, extensión de los contratos, por la situación tan difícil que estaban atravesando. En cuanto a la expansión de la frontera, el ferrocarril va a permitir expandir más la frontera y después llevar rápidamente la producción al puerto para ser embarcada. La carne, como decíamos al comienzo, es ganado en pie. Como el ganado se pagaba por kilo de peso vivo de animal, era necesario, ¿qué pasaba? Las vacas eran arreadas y traídas a veces de sectores lejanos para llegar a Buenos Aires, a la ciudad, para ser exportadas. Entonces, a veces hacían muchos kilómetros y adelgazaban bastante. Entonces, antes de ser embarcadas, iban a los llamados campos de invernada, donde se robustecían y después más gorditas eran embarcadas. Por eso va a haber una distinción entre los ganaderos, que son los llamados criadores, los que crían, y los invernadores, que son los que tienen los mejores campos, los campos de invernada, cercanos a la ciudad. Profe, eso existe actualmente. De hecho, eso existe actualmente. Sí, totalmente. De hecho, son los que marcan el precio o los que se llevan más. Exactamente, porque además, después, cuando ya no, el ganado en pie, con la excusa de lactosa y para hacer penetrar los frigoríficos, ya no se permita en Gran Bretaña, entonces los invernadores trabajan junto con los frigoríficos, tener los campos de invernada antes de que vaya el ganado al frigorífico, ¿sí? Entonces, primero tenemos esa gran distinción de criadores e invernadores. Un criador a su vez puede tener campos de invernada. Cuando vienen los frigoríficos, el frigorífico tiene dos tipos de carne: carne congelada y carne enfriada. La carne congelada, como todo lo que congela pierde propiedades, que se congela pierde propiedades. La carne congelada es carne de segunda y la carne enfriada es carne de primera, de mejor calidad. En general, durante todo el tiempo, la mayor cantidad de carne exportada es carne enfriada, salvo en las épocas de guerra en que la carne congelada aumenta porque es la que dan de comer a los soldados. Esto después lo vamos a ver que va a generar un conflicto en una época después de la Primera Guerra Mundial. Bien, y hasta acá se entiende, ¿no? Lo que estamos diciendo. Los frigoríficos de origen inglés y de origen norteamericano. Las plantas frigoríficas son las mismas, la de acá era la misma que la de Chicago, no hay diferencia. Eso es inversión extranjera, porque hemos dicho que los que tienen el capital acá, que son los grandes propietarios, han decidido no invertir. Así que hay un desarrollo industrial, por ejemplo, esta es una inversión extranjera, el frigorífico de punta, y después un desarrollo más, por ejemplo, talleres de reparación. Después también tenemos mucha industrialización de materia prima de alimentos y textiles, pero que son en calidad de talleres, no son grandes plantas. Bien, entonces, hasta acá se entendió, hemos trabajado bastantes cosas, después tenemos que seguir porque tenemos que ver qué pasa con el resto del país, porque en realidad estamos hablando de una realidad que se circunscribe al sector de la pampa húmeda. El resto del país es la pampa húmeda que tiene mayor desarrollo relativo comparado con el resto de las regiones del país.
donde se concentra la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de líneas férreas, la mayor cantidad de poblados, que en sus orígenes fueron las ¿cómo se llama? Estaciones de ferrocarril. Y así después, cuando los ferrocarriles en los 90 desaparecieron, fueron muriendo también esos pueblos que habían crecido. Bueno, después ya lo veremos. Bueno, hasta acá entonces llegamos. Vayan leyendo, eso lo tienen en materiales. Ahora estamos trabajando el capítulo 1 de Rapoport, ¿sí? Ya el modelo agroexportador. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo? Profe, Sí, ¿los profe. frigoríficos llegan en qué época, en qué año más o menos? Mira, creo que el primero que llega es 1884. Es un frigorífico francés, Le Frigorif, que llega con la carne que tenía un poquito de olor, se comenta, pero bueno, era comestible, no se murieron por comerla. Pero, y sí, a partir de ahí después se van estableciendo, ¿no? Pero el primero fue en 1884. Y después a partir de ahí van llegando, se van estableciendo, ¿no? Los frigoríficos. Hasta allá predomina totalmente. Sí, ¿y alguien más me quería hacer alguna pregunta? Bueno, vayan leyendo para no ir, que después no se junte mucho la lectura, total, nos volvemos a ver la próxima y tienen tiempo en una semana por ahí para dedicarle a una lectura para no atrasarse tanto. Bueno, si no hay preguntas, les deseo que terminen bien la semana y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Gracias, profe, nos vemos. Rapoport, efectivamente, sí, que ya empieza con el modelo agroexportador. Chao, profe, hasta la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Chau, profe. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.